Hola a todos. La inteligencia artificial es algo que cada vez está más presente en nuestras vidas y que se está utilizando cada vez más en investigaciones de todo tipo. En esta ocasión, un grupo de investigadores ha publicado un trabajo que es como mínimo intrigante, da que pensar, porque han utilizado algo parecido a ChatGPT, un LLM se llama, un modelo de lenguaje, para simular cómo podrían ser las conversaciones entre varias civilizaciones de la galaxia y así intentar entender qué riesgos puede suponer para el ser humano, qué beneficios puede suponer. Claro, esto es todo hipotético, no es ni mucho menos perfecto, pero no deja de ser interesante ver cómo también se puede aplicar la inteligencia artificial a algo tan hasta cierto punto difuso, abstracto, como es la búsqueda de vida extraterrestre inteligente, porque de momento no se sabe de civilizaciones que existan en otros lugares de la galaxia. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de este estudio, vamos a repasar qué es lo que han estado trasteando y qué conclusiones son las que han obtenido de este experimento. Y en esta ocasión vamos a utilizar directamente el paper que han publicado, porque la realidad es que yo me he enterado de este estudio por una noticia en el medio Universe Today, pero es que es una noticia cortísima donde en realidad ni siquiera profundizan en qué es lo que han hecho los investigadores, simplemente comentan a grandes rasgos que han utilizado inteligencia artificial para simular esto y que, bueno, puede ser una herramienta para descubrir qué sucede o qué podría suceder si nos encontrásemos con otras civilizaciones. No dicen nada más, es decir, no hay nada que poder comentar, es un artículo que no va a ninguna parte y en este caso además el estudio, aunque tiene 29 páginas, no vamos a leerlas, ni mucho menos, simplemente vamos a comentar un par de aspectos interesantes del estudio. Y aquí sí que hay información, hay ejemplos de esas conversaciones. Y es algo que, bueno, resulta interesante. Aquí hay que decir un par de cosas antes de empezar, pero va a ser, o intentaré que el vídeo sea breve, porque en el contexto de las IAs, de la inteligencia artificial, cuando hablamos de cosas como ChatGPT, cosas como Stable Diffusion, o todos los modelos que hay de creación de imágenes, etcétera, no estamos hablando de inteligencia artificial propiamente dicha, estamos hablando de un conjunto de algoritmos, técnicas, etcétera, que son capaces de traducir lo que le pedimos. Por ejemplo, cuando le pedimos a un modelo de Stable Diffusion que dibuje una ciudad bajo la lluvia, por ejemplo, recurre a su base de datos, a todo con lo que se ha entrenado a ese modelo para hacer su versión de esa petición. Esto es más complejo, hay muchos más detalles como la semilla que se utiliza, etcétera, el modelo que se utiliza, los datos que se han utilizado, en fin. Pero lo importante es tener presente que cuando le estamos pidiendo, por ejemplo, a DALL-E, que también se dedica a hacer imágenes, una ciudad bajo la lluvia, no tiene ni el concepto de lo que es una ciudad ni el concepto de bajo la lluvia. Es capaz de interpretar lo que significa, pero nada más. O cuando le preguntamos a ChatGPT qué es, quién es Albert Einstein, por qué fue tan importante en la historia de la ciencia, ChatGPT no sabe quién es Albert Einstein, no entiende la importancia de Albert Einstein, simplemente da una respuesta con los datos con los que se ha entrenado a ChatGPT, con los que se ha podido crear el conjunto de interacciones, algoritmos y demás que componen ChatGPT. Es decir, cuando hablamos de inteligencia artificial, no pensemos en una inteligencia propiamente dicha, es algo mucho más simple, sin quitarle ningún tipo de mérito, porque esto es algo que siempre lo digo, que siempre insisto en ello. Una cosa es no venirnos arriba, no es inteligencia artificial, no es una inteligencia artificial que pueda tomar decisiones, que sea consciente de que existe, cosas así, pero evidentemente es algo que es muy avanzado, que hace solo unos años, si dijésemos que íbamos a poder tener cosas como lo que se está viendo ahora, por ejemplo también de OpenAI, de la compañía de ChatGPT, Sora, que es capaz de crear vídeos en base a texto, a peticiones tipo enséñame un tren recorriendo la campiña inglesa, y es capaz de hacer aproximaciones como mínimo muy buenas. Estuvimos analizando unas cuantas en un stream hace unos días, un directo que hice hace unos días, o hace unas semanas ya en realidad cuando publico el vídeo. Y claro, mi primera reacción fue, vale, está muy bien, los vídeos son muy llamativos, pero vamos a ver los defectos, las dificultades, porque es la forma de ver cuánto se ha avanzado, sí, pero sobre todo cuánto queda todavía por avanzar. Y la respuesta es queda mucho. Es muy impresionante, pero queda mucho. Y esto es importante tenerlo presente en este contexto en particular, porque lo que se ha utilizado es, ya lo pone aquí, un LLM. Esto es el nombre que recibe cosas como ChatGPT, en inglés es Large Language Models, modelos grandes de lenguaje. Y por tanto,
es volver al punto inicial. No estamos hablando de inteligencia artificial, no entiende el concepto de civilización extraterrestre, ¿vale? Entonces, en el abstract, que viene a ser una especie de resumen del estudio, lo que comentan los investigadores, por cierto, está aquí la lista, no sé si son todos chinos, desde luego los apellidos invitan a pensar en que es así, pero las instituciones implicadas son Northwestern University, la Universidad de Nueva York, la Universidad Rutgers, el Instituto de Tecnología de Nueva Jersey, la Universidad de Shanghai Jiao Tong y la Universidad de Georgetown. La Universidad de Northwestern está en Estados Unidos también. Lo que dice el abstract es: en este estudio presentamos Cosmo Agent, una inteligencia artificial innovadora, un marco de trabajo de una inteligencia artificial muy innovador que utiliza modelos grandes de lenguaje, creo que se utiliza ese nombre en castellano, LLMs, vamos, para simular interacciones complejas entre civilizaciones humanas y extraterrestres, con un énfasis especial en ese aviso de Stephen Hawking que hemos mencionado alguna vez en los vídeos aquí en YouTube, en el podcast, etc., de no enviar señales de radio de una manera torpe al universo, o de una manera irracional, sin pensar en lo que puede implicar. Eso es a lo que se refiere a Stephen Hawking, que no sabemos quién puede estar escuchando, puede haber una civilización que sea destructora y que pueda querer venir a destruir al ser humano si tiene la tecnología para llegar hasta nosotros, etc. Dice, el objetivo es evaluar la plausibilidad, la posibilidad de que sea real, que pueda haber una coexistencia pacífica, mientras se tiene en cuenta los posibles riesgos que podrían amenazar a civilizaciones con buenas intenciones. El uso de modelos matemáticos y matrices de transición de estado. Con el uso de estas cosas, nuestra estrategia permite evaluar de manera cuantitativa el desarrollo de trayectorias de civilizaciones, ofreciendo pistas sobre la toma de decisiones en el futuro en puntos críticos de crecimiento y saturación. Además, el estudio da cuenta de la enorme diversidad en las condiciones en las que la vida podría estar presente a lo largo del universo, lo que podría alimentar cosmologías únicas, códigos éticos y puntos de vista del mundo, del universo, entre las diferentes civilizaciones, reconociendo el sesgo céntrico en la Tierra inherente en los diseños actuales de los LLMs que se pueden utilizar. Proponemos el concepto innovador de utilizar LLMs con diversos paradigmas éticos y simular interacciones entre entidades con distintos principios morales. Esta investigación innovadora proporciona una nueva manera de entender la dinámica intercivilizacional, ya palabreja, he tenido que repetirla 7 veces, no lo habéis visto porque lo he editado, pero me ha costado lo suyo, expandiéndonos a perspectiva mientras damos pie o presentamos nuevas estrategias para la resolución de conflictos y algo clave para evitar conflictos interestelares. También hemos publicado el código y los conjuntos de datos para permitir más investigación académica en esta interesante área de investigación, este campo de investigación. El código está disponible en esta dirección, que es github.com/agitresearch. Agitresearch, ya lo veis ahí, creo que se ve bien en el vídeo, debería, espero, vamos, viéndolo cómo va a quedar, se debería leer bien. Alien Agent. En este momento no existe esta, es decir, GitHub existe, es una plataforma donde se publica todo tipo de código, etcétera, pero de momento no está disponible. Le he echado un ojo y no está disponible en el momento en el que hago el vídeo. Puede que simplemente no lo hayan publicado todavía, pero es verdad que esto ya lo veis aquí, 21 de febrero de 2024. No sé si es que la dirección está mal o que ahora mismo GitHub no está funcionando bien, podría ser. Pero bueno, en cualquier caso, aquí queda clara cuál es la intención del estudio, qué es lo que buscan, y bueno, ya digo, no vamos a leer las 29 páginas ni mucho menos. De hecho, en realidad muchas de las páginas al final son todas las referencias, citas, etcétera, a lo largo del trabajo que han presentado. Pero la cosa interesante aquí es, ¿qué civilizaciones han escogido? Por supuesto, los seres humanos, los Zerg, que son de la franquicia StarCraft, de la compañía Blizzard, son una serie de juegos de estrategia en tiempo real. Los trisolaranos, o trisolarianos, no sé cómo se llaman en castellano, ya me disculparéis, pero vamos, es una civilización que se supone que existe, es una obra de ciencia ficción evidentemente, en Alpha Centauri. Y su planeta es Trisolaris, creo recordar, Trisolaria, que esto es del problema de los 3 cuerpos de Cixin Liu, de una serie de novelas muy, muy conocidas. Y los Borg, la civilización Borg, que son los Borg de Star Trek, que para quien no los conozca, se dedican a asimilar a cualquier inteligencia, cualquier civilización inteligente con la que se encuentran, y básicamente aprovechar todo ese conocimiento y además
convertir a esa civilización en nuevos Borg para seguir avanzando en su objetivo, que al final viene a ser básicamente convertirse en la única forma de vida inteligente de una galaxia. En el caso de Star Trek, esa galaxia es la Vía Láctea. Y aquí, aunque no se lo voy a poder ampliar porque apenas se lee, pero bueno, lo intento. Bien, civilización Zerg, cooperación... bueno, esto es demostración de la configuración de simulación de civilizaciones alienígenas. Tenemos los Zerg, los humanos, los trisolarianos y los Borg. En el medio aquí tenemos el agente secretaria, o la agente secretaria más bien. Y lo que dice en este caso es, de los Zerg, los parámetros que definen. Cooperación amistosa. Los Zerg, no sé yo hasta qué punto, en realidad en el mundo de StarCraft no son muy amistosos. Pero bueno, sin más. Cooperación amistosa, las civilizaciones... prefieren la diversidad, alimentando el beneficio mutuo a través de colaboración abierta y dando prioridad a la diplomacia, al intercambio cultural y a la cooperación económica. En el caso de la civilización humana, que aquí por cierto está mal escrito, hay una rata y una N ahí de por medio, también cooperación amistosa y la descripción es exactamente la misma que hemos comentado aquí. Civilización trisolariana, concealment es ocultamiento, es decir, están ocultos, intentan no dar señales de su presencia. Guiados por el ocultamiento, las civilizaciones navegan discretamente, protegiendo su existencia, evitando ser detectados y las interacciones con posibles entidades potencialmente hostiles, es decir, intentan evitar encontrarse con enemigos. Civilización Zerg, en realidad estos no son los Zerg, estos son los Borg, este es el dibujo que utilizan para los Borg. Militarismo, dice, en el bosque oscuro cósmico, las civilizaciones militaristas dan prioridad a la agresión preventiva, es decir, a atacar a sus enemigos antes de hacer preguntas, básicamente. Esto es como la típica película de acción donde el malo, claro, a veces dispara primero y pregunta después. Bueno, pues el planteamiento es el mismo. Dice, para garantizar su supervivencia, dando prioridad a la innovación militar y a la preparación, a estar listos para actuar desde el punto de vista militar. Y bueno, aquí hablan de diferentes factores. El papel de la secretaria agente o de la agente secretaria es simplemente comprobar que las acciones civilizadas son consistentes con el sistema. Esto tiene que ver con cómo funcionan las LLMs. No soy tampoco un gran entendido, he trasteado un poco con ChatGPT y poco más, pero en esencia lo que sucede con estas inteligencias artificiales que podemos utilizar, con diferentes modelos que hay, es que tienen un límite, un contexto de cosas que pueden recordar. Y de esto, ¿qué quiere decir? En función de cómo se configure, llega un momento en una simulación en la que terminan olvidando detalles del principio. Eso se puede intentar, entre comillas, mantener activo, se puede intentar hacer que, ya digo, lo recuerden. Y por otro lado, a veces pasa que al modelo se le va a la olla, como podríamos decir cotidianamente, se olvida de sus parámetros y empieza a tomar decisiones que no tienen nada que ver con las condiciones que se le han impuesto. En plan, imaginemos que decimos, eres un policía pacifista que utiliza siempre la palabra para enfrentarte a un criminal y de repente la inteligencia artificial dice, no, dice, ahora el policía llega y le pega 4 tiros. A ver, no puedes, no es los parámetros que te he dado. Entonces la agente secretaria se encarga de que eso no suceda, de que cada entidad, cada interpretación que hace los LLMs que han utilizado de las 4 civilizaciones, son 4 personajes en esencia, siempre se mantengan dentro de los parámetros que se hayan definido. Y, bueno, dicen aquí, buscamos responder 4 preguntas claves utilizando esta simulación, salía por ahí la abreviatura de MAS, aquí, un sistema multiagente, porque además del agente secretario está también Cosmo Agent, es el conjunto de todo esto, y dicen, basándonos en LLMs para modelar las interacciones y la evolución de estas civilizaciones. Las preguntas de la investigación incluyen RQ1, la interacción alienígena, dice, ¿es posible que la simulación de las interacciones entre diferentes civilizaciones en el universo, basándose en lo que muestran las LLMs, revelen los riesgos y beneficios de la política humana hacia alienígenas? RQ2, o segunda pregunta, o sea, RQ es pregunta de investigación número 2. Matriz de función de transición de estado, dice cómo utilizar esta matriz y los modelos grandes de lenguaje para simular el nivel de desarrollo y el proceso de toma de decisiones de diferentes civilizaciones en el universo. ¿Cuáles son los posibles resultados de cooperación, de conflicto, de ocultarse entre las diferentes civilizaciones y enfrentándose a información asimétrica? La tercera pregunta es asimetría de información. Dice, al simular las interacciones entre
civilizaciones cósmicas, cómo se enfrentan estos modelos, los LLMs, a la información asimétrica a la hora de tomar decisiones efectivas, especialmente cuando los datos de observaciones van con retraso respecto al desarrollo de las civilizaciones, es decir, las civilizaciones están más desarrolladas de lo que deberían para el conocimiento que tienen, o al menos por lo menos interpreto que se refieren a eso. Y diversidad de moralidad. ¿Cómo coexisten diferentes civilizaciones en el universo? Intentamos analizar el impacto de diferentes puntos de vista morales en la interacción entre civilizaciones a través del sistema multiagente de esta simulación basándose en LLMs. Y bueno, aquí detallan los objetivos. Lo interesante aquí en realidad es que, bueno, es una especie de juego lo que han construido con diferentes rondas. Cada civilización aparece en una ronda diferente al principio de todo y en cada simulación tienen diferentes parámetros. Entonces, todo esto es información que si os interesa, si os gusta todo el mundo de lo que es la inteligencia artificial, los LLMs, cómo funciona algo como ChatGPT y demás, los prompts, están todos incluidos. O sea, esto es, si os gusta todo el tema de lo que es inteligencia artificial, es para echarle un vistazo con mucha tranquilidad, porque hay muchas cosas muy interesantes. Pero claro, aquí ya entramos en lo que es las interacciones. Y, por ejemplo, interacción entre los seres humanos y los trisolarianos. Esto es todo texto escrito por la inteligencia artificial. Saludos, extendemos esa mano de forma amistosa como representantes de la civilización humana, habitantes de la Tierra. Venimos en son de paz, buscando forjar un vínculo de comprensión y cooperación con vuestra apreciada civilización trisolariana. Bienvenidos, viajeros de la distancia. Estamos intrigados por vuestra expresión de amistad. Contadnos, sois una civilización que valore la cooperación y el respeto mutuo. Dice sí, tal. Bueno, en fin. Todo esto, de hecho, aquí este intercambio en particular, lo he estado leyendo antes, termina en que, vale, bien, pues vamos a ser amigos, básicamente. Así que aquí dicen que nuestra estructura política prioriza el militarismo, viéndolo como algo esencial para la supervivencia en el cosmos. Aquí olvidados de las descripciones anteriores, solo un ejemplo, no es la configuración que están utilizando en este caso, evidentemente. Y en el caso aquí debajo es entre los seres humanos y los Borg. Somos la civilización humana de la Tierra, aspiramos a hacer contacto con vosotros, los Borg. Claro, esto si nos dejamos llevar por el universo de Star Trek, sabemos que sería al revés. De hecho, esto, si a alguien le pica la curiosidad, en Star Trek La Nueva Generación es donde aparecen los Borg y es al revés. Ya los Borg ya son conocidos por ser una fuerza que arrasa con todo lo que pilla a su paso, así que evidentemente el ser humano no busca establecer contacto con ellos. Pero bueno, somos el colectivo Borg, que significa vuestra existencia para nosotros, tal. Bueno, al final, en realidad, sale aquí la respuesta interesante es: la resistencia del ser humano, se dice, solo retrasará lo inevitable. Os daremos tiempo para reconsiderar vuestra postura, cosa que no pasaría con los Borg en Star Trek, pero bueno. En último caso, seréis asimilados en el colectivo Borg para conseguir los objetivos e intereses del colectivo. Y aquí dicen, las civilizaciones pueden rechazar cooperar, pueden cooperar entre sí en estas simulaciones, y se encuentran con cosas como, por ejemplo, que los trisolarianos destruyen a los Borg, los Zerg y los seres humanos colaboran entre ellos y los dos son testigos de esa destrucción. Sin que haya, es decir, tenemos dos civilizaciones por un lado y otras dos por otro lado, siendo testigos de lo que sucede. Aquí hablan de la arquitectura de Cosmo Agent, de este sistema que han creado para poder realizar este tipo de simulaciones, de experimentos. Y, de nuevo, es algo que si os interesa todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, es una lectura muy recomendada. Hablan de las relaciones interplanetarias de las civilizaciones. Aquí hay otra... Esto es un gráfico intentando explicar cómo funcionan las relaciones interplanetarias en la simulación que han realizado, cómo todas las civilizaciones pueden colaborar entre sí, a qué distancias están al alcance del resto, es decir, no hay una civilización, por ejemplo, los seres humanos no tienen que pasar por los Borg para llegar a los trisolarianos, ¿no? Se pueden contactar directamente. Hablan del proceso de decisión, en fin. Todo esto es, ya digo, es muy interesante desde el punto de vista de inteligencia artificial, no tanto para este vídeo. Aquí, evaluación. Estos son los modelos que han utilizado, que entiendo que son ChatGPT 3.5 y ChatGPT 4. Creo que es así, porque además mencionan OpenAI, entiendo que GPT 3.5 Turbo 1106 es el nombre de la versión específica que debe estar utilizando ahora OpenAI en ChatGPT 3.5 o ChatGPT 3, no sé si se llama así, y ChatGPT 4, que sí que sé que es una versión que es todavía de prueba y sale ahí ese preview. Entonces, aquí siguen analizando diferentes resultados, hablando de diferentes aspectos. Esto ya digo, lo he estado antes leyendo por encima. Hay muchos datos sobre qué va pasando en cada simulación, pero no es
O sea, es algo interesante desde el punto de vista de cómo se comportan los modelos, pero no es algo que sea demasiado útil para lo que queremos saber, que es qué sucedería en el caso del mundo real entre civilizaciones. Aquí, por ejemplo, presenta una tabla de la probabilidad de toma de decisiones alteradas cuando hay un retraso o no en la recepción de información. Por ejemplo, en el caso de usando ChatGPT 4, si el sistema político es el pacifismo, de acción pública un 21,24% de posibilidades de que suceda, una acción privada 55%, o que cambie el régimen, es decir, que pase a ser militar o incluso isolacionista, es decir, se aíslen, un 11%. Cuanto más bajo es el valor, es menos probable que suceda. Frente a entre el retraso y el no retraso. En el caso de GPT 3.5 también lo mismo, lo detallan. No es nada demasiado llamativo para lo que nos interesa en este caso, pero aquí ya veis, página 28 es donde comienzan las referencias. Lo interesante de todo esto también está aquí, que es la conclusión. Este estudio presenta Cosmo Agent, una inteligencia artificial innovadora, un marco de trabajo de inteligencia artificial innovador que simula las interacciones entre seres humanos y civilizaciones extraterrestres. Haciendo referencia de ese consejo de Stephen Hawking, analizamos la posibilidad de coexistencia pacífica y los riesgos que puede haber para civilizaciones benevolentes. Nuestra investigación utiliza modelos matemáticos y matrices de transición para analizar los caminos de crecimiento de civilizaciones, proporcionando pistas esenciales para las decisiones que se puedan tomar en el futuro durante la expansión y fase de pico. Es decir, durante la fase de expansión y cuando se llegue al pico de expansión, de desarrollo. Destacamos la importancia de reconocer la diversidad y las posibles condiciones de la vida a lo largo del universo. Esta diversidad lleva a diferentes cosmologías, éticas y puntos de vista sobre el mundo. Nuestro uso de LLMs con marcos de trabajo éticos variados y la simulación de interacciones entre entidades diversamente morales, es decir, con puntos de vista que son moralmente muy diferentes entre sí, introducen nuevas estrategias de resolución de conflictos. Estas estrategias son clave para evitar conflictos interestelares y ampliar nuestra comprensión de las relaciones intercivilizacionales. Dice, compartir nuestro código y conjuntos de datos sirve para promover más investigación en los campos de ciencia social, computacional, astronomía y filosofía de la ética. Dice, nuestra investigación se enfrenta a limitaciones, incluyendo un sesgo centrado en la Tierra, en los LLMs, que no puede capturar todo el rango de la toma de decisiones y ética de los alienígenas. El uso de modelos matemáticos y matrices puede también simplificar la complejidad de interacciones intercivilizacionales. Nuestras suposiciones sobre sistemas políticos e ideologías también podrían no considerar los comportamientos y estrategias que podrían utilizar las civilizaciones extraterrestres reales que pudiese haber en el universo. Además, predecir resultados en el mundo real con nuestro marco de trabajo es especulativo debido a la falta de datos sobre civilizaciones extraterrestres. Hay que recordar que no sabemos si existen siquiera. Esta especulación limita nuestra capacidad de validar el realismo de la simulación y su relevancia para los escenarios interestelares actuales. En estudios futuros se debería poder superar estos retos y profundizar en nuevos aspectos de interacciones intercivilizacionales, dice, mejorar las LLMs para cubrir más paradigmas éticos y procesos de toma de decisiones podría proporcionar simulaciones más profundas de civilizaciones alienígenas. La investigación de avances tecnológicos no previstos o factores medioambientales únicos también podría mejorar nuestra comprensión de cómo evolucionan las civilizaciones. Las colaboraciones interdisciplinares, es decir, entre diferentes disciplinas, en diferentes campos también enriquecerá la investigación llevando a simulaciones más realistas y detalladas. Examinar maneras alternativas de simular comunicaciones interestelares y sus efectos estratégicos podrían ofrecer pistas a la hora de gestionar relaciones entre civilizaciones. Aplicando nuestros hallazgos a situaciones del mundo real, como la búsqueda de vida extraterrestre inteligente y la legislación METI, podríamos... que METI era el encuentro con una inteligencia extraterrestre, y podría influir en cómo la humanidad se enfrenta a posibles contactos con alienígenas. Al profundizar en nuestra comprensión de las dinámicas intercivilizaciones y su complejidad, las investigaciones en el futuro pueden ayudar a desarrollar estrategias para interacciones extraterrestres mutuamente beneficiosas y pacíficas. Y luego aquí está el prompt de Cosmo Agent. Esto es muy útil si queréis trastear con una LLM y ver qué es lo que sucede. Aquí está también el Secretary Agent, el de la agente secretaria, para mantener todo ordenado, todo controlado. Y es algo que también, bueno, pues sirve para que podáis hacer vuestros propios experimentos. Pero la cosa con todo esto es,
¿Esto realmente tiene algún valor? La realidad es, no mucho. No mucho porque ya lo dicen ellos. Estos modelos se ven limitados por lo que sabemos de otras civilizaciones. ¿Qué sabemos de civilizaciones extraterrestres? Nada. Solo podemos suponer, sospechar que habrá civilizaciones que se parecerán al ser humano en cuanto al punto de vista que tengan sobre el mundo, etcétera, aquellas que hayan tenido una historia similar a la nuestra. Pero habrá civilizaciones que sean muy diferentes, o al menos tiene sentido pensar que será así. Entonces, esto hay que tomárselo como lo que es, un ejercicio de imaginación, un experimento, con algo que tampoco es perfecto. Las LLM son modelos de lenguaje, no son inteligencias artificiales propiamente dichas, ni mucho menos, pero que sirve para ver cómo la inteligencia artificial está avanzando hasta el punto de que ya incluso en cosas tan, ya digo, difusas como lo que es la búsqueda de vida extraterrestre inteligente, donde todavía se está intentando ver si realmente hay vida inteligente en otros lugares de la Vía Láctea y del universo, puede ser útil porque, bueno, al menos sirve para hacerse una idea bueno, ¿qué pasaría si nos encontramos con una civilización que tenga esas condiciones, que venga de este punto de vista? ¿Puede que sea algo parecido a esto? A lo mejor sí, o a lo mejor no, pero bueno, en cualquier caso, ya hemos hablado de esto muchas veces aquí en YouTube, de cómo es incluso difícil el pensar que podamos llegar a establecer contacto con una civilización a distancia. Imaginemos el entablar relaciones políticas o de comercio con una civilización que esté a 300 años luz, a menos que nuestra tecnología avance muchísimo y de repente el viajar a otras estrellas en poco tiempo y demás pueda ser una posibilidad. No hay que preocuparse ni de relaciones políticas ni nada por el estilo, porque simplemente no podrían tener lugar. Pero es algo que, ya digo, me ha llamado la atención el ver cómo la inteligencia artificial también se está utilizando en este campo. Así que veo que ya llevo más de 25 minutos con esto. Pensaba que iba a ser bastante más corto el vídeo, y ya es suficientemente largo, no quiero robaros más tiempo, así que ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo, y por tanto lo único que me queda por decir es que espero que el vídeo haya sido entretenido, que esto os haya llamado la atención. Si sois de trastear con la IA, pues ya digo, está ahí esa dirección de github.com/aguirresearch/alienagent. Intentaré ponerlo en la descripción de YouTube, si no se me olvida, poner el enlace al estudio de todos modos, y se puede pulsar en el enlace, ya lo veis, en el PDF. Y así le podéis echar un ojo. Pero eso, que muchas gracias por estar ahí semana a semana, muchas gracias por ser parte de la comunidad, por ver los vídeos. Espero que el vídeo haya sido interesante. Como me gusta decir siempre, si estáis viendo el fin de semana, espero que disfrutéis de lo que quede de fin de semana. Si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar. Y os espero en el próximo vídeo y también en los directos que hago en Twitch y en YouTube. Y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.